Comenzamos entonces. Estamos revisando lo que está en la cartilla y vamos a continuar con esto que habíamos visto ya en algún momento sobre lo que son los compuestos hidrogenados. Son los compuestos hidrogenados. Entonces, ¿ya? Compuestos binarios hidrogenados. Su nombre ya lo dice, ¿no? No vamos a hacer mucho de, de identificar algunas cosas porque ya su nombre ya lo dice, ¿no? Compuestos binarios, compuestos binarios. Si dice binarios, están compuestos por dos. En este caso, son hidrogenados, ya compuestos binarios hidrogenados. ¿Listo? Ahora, los hidrogenados también se van a combinar de ciertas maneras, ¿no? Tenemos en la cartilla información acerca de, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Es un ácido que se encuentra en las personas que permiten descomponer los alimentos para que nuestro cuerpo pueda absorber esos alimentos. ¿Dónde se produce? En todo el sistema digestivo, ¿no? Algunas personas ya adultas tenemos muchos problemas respecto al estómago, dolores de estómago, el estómago como que empieza ya a fallar en algunas ocasiones y es producto de esto, ¿no? Se van formando, cuando se combinan con algunos alimentos, se van formando gases y se va de pronto hinchando el estómago, decimos, porque se produce gases en el estómago debido a la presencia de estos y otros ácidos que también se producen en nuestro cuerpo. Son ácidos que se producen, ¿no? Pero es de una concentración mucho menor, ¿no? Si fuera una concentración mayor, nosotros podríamos desaparecer o no podríamos existir o tendríamos otro tipo de características, otro tipo de comportamiento. No sé si ustedes han visto esta película de Alien. Es una película donde hay es como un bicho raro que expulsa ácido y todo lo que entra en contacto con ese ácido se descompone, ¿no? Seríamos algo así, pero tenemos tenemos el ácido, pero en una concentración mucho menor, de tal manera que puede descomponer los alimentos, ¿ya? En la cartilla tenemos que se nos menciona a los hidruros metálicos, vamos a ver enseguida. ¿Cómo se forman esto? ¿Cuál es la ecuación general? Ecuación general dice metal más hidrógeno igual hidruro metálico. Esa es la ecuación general. Cuando la pregunta o en el examen o en algún cuestionario se indica, ¿no? Escribe la ecuación general. La pregunta va a ser, a ver, escribe eh, escribe la ecuación general de los hidruros metálicos. Hidruros metálicos. ¿Cómo vamos a escribir nosotros? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo que está aquí, ¿no? Metal más hidrógeno igual hidruro metálico. Deberíamos de escribirlo de esa manera o en ese sentido. ¿Listo? Tenemos allí la fórmula, la ecuación general, ¿Listo? Ahora, ¿cómo se escribe eso? ¿Cómo se realiza el procedimiento para la notación? Hemos visto dos formas, una directa y una en ecuación, ¿ya? La forma directa es escribir los símbolos y escribir la valencia de cada uno de esos para que ellos puedan intercambiar los símbolos, ¿no? Tenemos la nomenclatura. En la cartilla tenemos la nomenclatura. Y en la nomenclatura también, ¿no? Ya hemos hecho nosotros varios ejemplos y tenemos tres tipos de nomenclatura. La tradicional, ¿ya? En la tradicional, ¿ya? Se utilizan prefijos como ico, oso, si fuera la mayor o menor valencia, o solamente la palabra de y seguida del elemento, si fuera una sola valencia. Si tiene una sola valencia,
se utiliza D. Si tiene más de una valencia, entonces se utiliza prefijos como el ico para la mayor valencia, ico para la mayor valencia, o también se utiliza oso para la menor valencia. ¿Ya? Eso va a depender de la valencia que tenga ese compuesto. ¿Ya? Esto es la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stock, la característica es que en esta se utilizan números romanos, pero los números romanos están entre paréntesis. Número romano que está entre paréntesis, pero este número romano representa la valencia. Representa la valencia. ¿Quién? Del elemento metálico. ¿Ya? Representa la valencia, es la valencia. En la nomenclatura esto. Eso nos da pautas, chicos. Eso nos da pautas de cómo tenemos que realizar la nomenclatura. ¿Ya? Eso nos da pautas. ¿Ya? Ahí nos dan también algunos recordatorios que ya anteriormente se habían indicado, ¿no? Entonces, aquí en los ejemplos, dice, hidruro de magnesio, le falta su valencia, hidruro de cobalto, está ahí la valencia, ¿no? Está la valencia, pero en números romanos, que es lo que se había indicado anteriormente. ¿Ya? Números romanos, eso es lo importante de pronto en este tipo de nomenclatura, usar números romanos, como está en el ejemplo, ¿no? Está números romanos. Ahí en hidruro de magnesio le falta, ¿no? Deberían de estar en números romanos. ¿Cuál es la valencia del magnesio? 2. Entonces, ponemos en números romanos el número 2, ¿no? Y listo. Hasta ahí la nomenclatura stock. Y la nomenclatura UPAC o sistemática, ¿ya? Utiliza prefijos mono, di, tri, tetra y demás para poder identificar las cantidades. Mono si se trata de 1, di si se trata de 2, tri si es 3 o los demás, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tetra, penta, hexa y todo, ¿no? En los ejemplos, entonces, ¿qué tenemos? Dice, di, que es 2, hidruro, ¿ya? ¿Por qué di? Porque hay un número 2, dihidruro. De magnesio, aquí debería de estar la palabra mono, pero hemos dicho ya no se anota, y además el magnesio tiene como subíndice el número 1, no se lo anota, ¿ya? Entonces, de magnesio. En el siguiente ejemplo dice ¿por qué tri? Porque hay 3, ¿ya? 3. Entonces, por eso se utiliza el prefijo 3, por el 3 que está presente. De cobalto, de cobalto. El cobalto debería de ser monocobalto, porque como subíndice el cobalto tiene 1, pero ya no se anota, y en el nombre tampoco ya se pone mono, simplemente cobalto. ¿Listo? Esa es la nomenclatura sistemática o UPAC. Tenemos los hidruros. ¿Cómo se obtienen los hidruros metálicos? Haciendo la ecuación, ¿no? Algunas características, las propiedades de los hidruros metálicos. Aquí nos da una referencia, ¿no? Estos compuestos tienen propiedades metálicas, como la conductividad. ¿Qué significa eso? Que pueden conducir la electricidad. ¿Ya? Esa es una de sus propiedades. Como un hidruro metálico tiene esa propiedad de conducir la electricidad. Los hidruros salinos, que son otro grupo, generalmente sólidos, blancos o grises, se obtienen mediante la reacción directa del metal con hidrógeno a altas temperaturas, ¿no? También tienen otros usos que se pueden tomar en cuenta. Vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Otro grupo de hidruros son los hidruros volátiles, ¿ya? Son los hidruros volátiles. Estos compuestos químicos binarios, ojo, químicos binarios se forman mediante la combinación de ciertos no metales, ojo, ciertos no metales, y enseguida vamos a ver específicamente los hidruros no metálicos, ¿ya? Aquí nos estamos ya adelantando un poco a eso. Dice, ciertos no metales. ¿Qué no metales? El boro, carbono, silicio, nitrógeno, arsénico y antimonio. ¿Ya? Son hidruros volátiles, ¿ya? Por las características que tienen, son hidruros volátiles. Es
decir que pueden reaccionar igual que cuando ustedes encienden un fósforo en su casa, encienden un fósforo y hay una reacción volátil en la cabecita del fósforo. De la misma manera, estos hidruros, al combinarse con estos no metales, al combinarse con el nitrógeno, van a formar ciertos hidruros volátiles. Reaccionan de esa manera, ¿ya? Se encienden. Hay una reacción violenta frente a ciertas características con el elemento hidrógeno a través de enlaces covalentes polares. Esto lo vamos a ver también un poquito más adelante. ¿Ya? ¿Cuál es su fórmula general? No metal más hidrógeno, hidruro volátil. Otra vez, hidruros volátiles. Los hidruros volátiles se forman con los no metales. ¿Pero qué no metales? Específicamente, boro, carbono, silicio, nitrógeno, arsénico y antimonio. ¿Dónde se encuentran? Tenemos una tabla de valencias. ¿Dónde se encuentran estos elementos? Se encuentran en el grupo de nitrogenoides. Ustedes si tienen en la mano, están en el grupo de nitrogenoides y en el grupo de carbonoides. Ya en esos dos grupos están estos elementos. Y esos elementos forman los hidruros volátiles. ¿Ya? Al igual que el anterior, tienen sus características respecto a la nomenclatura. Y es muy especial esto por ser volátiles, por tener esas características. Entonces tienen ciertas también particularidades en las nomenclaturas. Por ejemplo, en la nomenclatura tradicional de los hidruros volátiles, ya no utilizamos ICO, OSO, D, nada de eso. ¿Ya? En los hidruros, específicamente en esto, ¿ya? Utilizamos otros nombres. Por ejemplo, para el boro, que está combinado con el hidrógeno y forma ese compuesto, esa fórmula, ¿ya? ¿Qué tenemos? Dice, su nombre va a ser el borano. ¿Listo? Si se juntan dos boranos o dos boros para formar una cadenita, van a formar esto, ya este compuesto. Lo ven ahí. Boro 2, hidrógeno 6. Esos son los diboranos. Ya tienen otra característica. Ahora, el carbono y el hidrógeno se juntan, carbono, no metal, más hidrógeno, se juntan y van a formar el metano, ¿ya? El metano es una fracción que se encuentra en las garrafas de GLP, de gas licuado. En las garrafas que compramos para la cocina, ese gas que está dentro tiene una proporción de metano y otros gases más. Entonces, si se fijan, mira, se enciende y eso es volátil, ¿no? Puede reaccionar fácilmente para encenderse. Otro compuesto, el silicio con el hidrógeno van a formar los silanos. Dos silicios se juntan, van a formar esta fórmula y va a resultar su nombre como disilano. ¿Ya? Lo mismo aquí, ¿no? En el arsénico, reacciona con el hidrógeno, arsinina o arsina. El fósforo, su nombre va a ser, se reacciona con el hidrógeno, su nombre va a ser fosfina. O tenemos el nitrógeno que reacciona con el hidrógeno, tenemos el amoníaco. ¿Ya? El amoníaco. Muy diferente al amonio que tenemos en las tablas, que seguramente si las revisan van a tener ahí el amonio. NH4, muy diferente al amoníaco. ¿Ya? Al amoníaco. El amoníaco tiene otra característica. Entonces, ese es respecto a la nomenclatura tradicional, esa nomenclatura tradicional que tienen estos compuestos, estos hidruros volátiles. Vamos a pasar a la nomenclatura UPAC. Esto es un poco complicado, tiene otras características, no la vamos a, no la vamos a tocar, pero sí vamos a ver la nomenclatura sistemática, que es mucho más fácil nombrar estos compuestos porque seguimos usando los prefijos mono, di, teta y demás, ¿no? En el caso del boro, utilizamos trihidruro. ¿Por qué tri? Porque hay tres hidrógenos.
Ya en este caso, en este nombre, o para esta fórmula utilizamos el prefijo hexa, hexa. ¿Por qué hexa? Porque tiene 6 hidrógenos. Bueno, antes, hexa porque tiene 6 hidrógenos. ¿Ya? Hexa, hexaiduro de diboro, diboro, di porque tiene 2. Hexaiduro de diboro. Así viene a ser su nombre, ¿no? Hexa, porque hay 6, de di, porque hay 2 boros. ¿Ya? Ahora he visto que ha habido problemas respecto a la nomenclatura, no en esta, sino en las demás. Algunos confundimos y escribimos primero el no metal y luego el hidrógeno o oxígeno. No, no, en este caso siempre es al revés. Siempre partimos del hidrógeno o del oxígeno y luego el metal o el no metal, ¿no? Como en este caso. Primero está lo del hidrógeno indicando como hidruro, siempre el hidrógeno indicado como hidruro, ¿ya? Y después el elemento metálico o no metálico, en este caso el silicio o carbono, o arsénico, ¿ya? Siempre, ¿ya? Entonces, en el siguiente compuesto hay 4 hidrógenos, por eso viene el tetrahidruro de carbono, ¿ya? Esto es la nomenclatura UPAC, una nomenclatura sistemática, ¿ya? ¿Cuáles son las propiedades de los hidruros volátiles? Son sólidos, quebradizos, presentan apariencia metálica, buenos conductores de la electricidad también. Son buenos conductores de la electricidad. Algunos aparatos electrónicos, en su composición, en los componentes que tienen algunos aparatos electrónicos, están hechos de algunos de estos elementos. ¿Para qué? Para tener una mayor conductividad, mayor conducción de la electricidad. Y son de composición variable. La conductividad varía dependiendo de la cantidad de hidrógenos que contenga el compuesto. ¿Sí? Entonces, va a ser muy variable su forma de conducir la electricidad. Aluros de hidrógeno. Ahora pasamos a aluros de hidrógeno. ¿Qué son los aluros de hidrógeno? Son compuestos químicos binarios formados por quiénes? Por algunos no metales. Ojo, algunos, no dice todos, algunos no metales. Los anfígenos, los halógenos y el cianuro. ¿Ya? Entonces, nos concentramos en los anfígenos, en los halógenos y el cianuro. ¿Ya? Y el cianuro, con el hidrógeno que actúa con número de oxidación más 1, y el no metal que actúa con estado de oxidación negativo. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí el no metal más hidrógeno, aluros de hidrógeno. Esa es la ecuación general. No metal más hidrógeno, aluro de hidrógeno. Mucho cuidado, chicos, mucho cuidado en lo siguiente. No metal más hidrógeno, aluros de hidrógeno. Pero la otra fórmula, que es de los volátiles, es igual. No metal más hidrógeno, hidruro volátil. ¿Cómo voy a saber? No, es que en la pregunta va a ser, escribe la ecuación general de los hidruros volátiles. No metal más hidrógeno, resultado hidruro volátil. Escribe la fórmula general o la ecuación general de los aluros de hidrógeno. Los aluros entonces tiene otras características. Es la misma ecuación, solo que al final, colocamos la palabra aluros de hidrógeno. Aluros de hidrógeno. Ya se parece mucho. ¿Sí? Solo que para los aluros de hidrógeno tenemos que tomar en cuenta que solamente son los anfígenos, halógenos y ciano. Anfígenos, halógenos y el ciano. Nada más. ¿Ya? Para los aluros de hidrógeno. Con los otros no metales forman los hidruros volátiles, que se indicaba hace rato, ¿no? Esta es la notación. Tenemos una notación directa, y luego tenemos las nomenclaturas, ¿ya? La nomenclatura tradicional. Tenemos una nomenclatura tradicional. En esta
¿ya? En esta, la característica va a ser la siguiente. Se usa la palabra, empieza con la palabra ácido y termina con la palabra hídrico. Empieza con la palabra ácido y termina con la palabra hídrico. Ya todas y cada una tienen esa misma característica. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer caso, hidrógeno más flúor va a formar el ácido fluorhídrico. El hidrógeno más cloro va a formar el ácido clorhídrico. Clorhídrico. Ojo, aquí tenemos que tener cuidado porque lo último puede confundirnos. Dice ICO, es su mayor valencia, menor valencia. No, 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 no. No es ni mayor ni menor, nada de eso. Es solamente que el compuesto termina con la palabra hídrico. Coincide con el prefijo ico, que son de la mayor valencia, coincide, pero no tenemos que confundirnos, recordar eso, ¿ya? Siempre tener cuidado. El hidrógeno y azufre, el ácido sulfhídrico, ¿ya? Ácido sulfhídrico. El hidrógeno y el teluro, ácido telurhídrico, ¿ya? Entonces, de esa manera se indica con la nomenclatura tradicional. La nomenclatura sistemática UPAC no es tan difícil. ¿Por qué? Porque aquí cambiamos algunas cosas, nada más, cambiamos algunas cosas. Entre las que vamos a cambiar es la siguiente. En el primer caso, hidrógeno más flúor, fluoruro de hidrógeno, fluoruro. Ahora, el no metal termina con la palabra uro, uro, ¿ya? Fluoruro, cloruro, sulfuro, yoduro, teluro, todos terminan con la palabra uro. De hidrógeno, de hidrógeno, de hidrógeno. ¿Se dan cuenta aquí, chicos? Se logran observar, tal vez, ¿no? Decíamos, empieza cuando hacemos un nombre, ¿no? Tenemos este nombre, empezamos por digamos, por el segundo, el flúor primero y después hidrógeno, hidrógeno, después hidrógeno. Primero hemos hecho el no metal, el flúor, primero el no metal, hemos puesto su nombre, fluoruro, y después el hidrógeno, de hidrógeno. Aquí tenemos dos hidrógenos, entonces se utiliza el prefijo dihidrógeno, ¿ya? Es como que al revés. Si volvemos un poquito atrás, si se fijan aquí, miren, aquí decíamos, está segundo el teluro, ¿no? Y primero está el hidrógeno, ¿no? En el anterior está al revés, en el anterior está al revés, ¿no? Primero está el hidrógeno y luego el no metal, y su nomenclatura es también diferente, ¿ya? En los metálicos también. Vamos terminando esta parte. ¿Ya? Esto en cuanto a los alúmenes, ¿ya? Finalmente, estos hidruros no metálicos son gases. Cuando se disuelven en agua, se comportan como ácidos. Y de ahí el nombre de ácidos hidrácidos, ¿ya? Ácidos hidrácidos. Es decir, hidrógeno más no metal, un ácido hidrácido, un hidrácido, ácido hidrácido. Y tenemos entonces hidrógeno no metal más el ácido hidrácido. Ahora, ¿cuándo se vuelve ácido? Porque en la primera es solamente como gas, pero si se junta con agua se forma un ácido hidrácido. Las propiedades son a temperatura ambiente sustancias gaseosas, se disuelven fácilmente en agua. Los ácidos hidrácidos en disolución son buenos conductores de la electricidad. Ahora aquí, cuando algunas personas, no personas, algunas industrias generan este tipo de gases, estos gases se combinan con el agua y van a formar
ácidos. Estos ácidos usualmente dañan el lugar donde se encuentra, el lugar donde eh, tiene contacto estos ácidos, ¿no? Uno de esos lugares es la tierra, y la tierra muchas veces, producto de estos ácidos, pierde sus propiedades para poder continuar con la producción de alimentos o de las plantas que se han sembrado en ese lugar, ¿no? Producto de la alteración que generan estos ácidos. ¿Cuáles son los usos? En la industria se hacen baterías de níquel, se hacen baterías que permiten su uso constante, como por ejemplo las de tipo del AA, ¿no? Baterías de níquel, son baterías que permiten hacer recargar después de que se han usado, ¿no? El hidruro de titanio se utiliza como agente desoxidante en la producción de acero y otros metales, ¿ya? Para sobre todo generar una mejor pureza o eliminar las impurezas que puedan haber en ese tipo de preparaciones, ¿no? El ácido sulfúrico, que también es un gas, que arde fácilmente, es incoloro y tiene un olor muy parecido a los huevos podridos, ¿no? Que también tienen sus usos para poder hacer. El ácido clorhídrico, bromídrico, el metano, decíamos, es un gas que llega a tu casa por tuberías, es metano conocido como gas natural, ¿no? Es lo que nosotros consumimos, ¿no? Tomen en cuenta que para la siguiente semana tenemos esta actividad que está en la página 350. En la página 350. Ya es una actividad para la siguiente clase. Voy a salir un momento de aquí para poder terminar con algunos otros ejemplos más. ¿Ya? A ver, acá. Y, pam, 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 pam. Exacto. Ya. A ver, vamos siguiendo este siguiente cuadro para terminar entonces lo que estamos haciendo. Hemos dicho, a manera de resumen. Dice, los compuestos binarios hidrogenados, ¿ya? Compuestos binarios hidrogenados. Estos compuestos binarios hidrogenados, lo voy a decir así, vamos. Um, ya, a ver, tenemos esto. ¿Ya? Los compuestos binarios hidrogenados, entonces, primero, ¿ya? Primero vamos a decir lo siguiente. Estamos mal. Resultan de combinar ¿qué con qué? El metal más hidrógeno, el metal más hidrógeno, o en todo caso voy a poner así, ¿ya? Sea un metal o no metal, un elemento metálico y un elemento no metálico. Sea un metal o no metal, un metal o no metal, más el hidrógeno, ¿ya? Más el hidrógeno. Ahora, mucho cuidado aquí. ¿Cuál es las valencias sobre todo? ¿Ya? Si es metal, los metales van a tener su valencia siempre positiva, siempre su valencia positiva. Entonces, el hidrógeno va a tener su valencia negativa. Ojo, es como los imanes, se juntan, positivo con negativo se juntan. Aquí también se van a buscar un metal positivo, su valencia positiva, con el hidrógeno, su valencia negativa, se van a buscar, ¿para qué? Para formar un hidruro. En este caso, van a formar un hidruro metálico, ¿ya? Un hidruro metálico.
¿Qué pasa cuando son los no metales? Los no metales, no metal, el no metal va a tener valencias positivas, ojo, valencias positivas, y también va a tener valencias negativas. En este caso, vamos a ubicarnos con las valencias negativas del no metal. Y el hidrógeno va a usar su valencia positiva, su valencia positiva. ¿Qué va a formar? Los diferentes compuestos que hemos visto, ¿no? Ya sea un hidruro volátil, ya sea haluros de hidrógeno, ¿no? Que van a, o los ácidos hidrácicos, ¿ya? Que van a formar este tipo de compuestos, este tipo de compuestos, ¿ya? Entonces, estamos diciendo el hidrógeno con su valencia positiva o negativa. El hidrógeno siempre, ¿ya? El hidrógeno va a tener, o sus valencias va a ser uno positivo o uno negativo. Uno positivo, uno negativo. Y esto nos va a facilitar mucho, mucho el trabajo, ¿no? Entonces digo, los compuestos binarios hidrogenados están formados por metal más hidrógeno o no metal más hidrógeno, los compuestos binarios. Estos, a su vez, van a tener ciertas características. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si tenemos el metal más hidrógeno, el resultado va a ser un hidruro metálico. ¿Ya? Un hidruro metálico. Si reaccionan, aquí mucho cuidado. ¿Ya? El metal, o perdón, no metal, no metal, más hidrógeno, ¿qué forman? Aquí forman los hidruros volátiles. Volátiles, se lo voy a poner, ¿ya? Para que nos alcance. Los hidruros volátiles, ¿ya? Pero aquí hay que tener en cuenta que para los hidruros volátiles, para estos hidruros volátiles, participan una serie de compuestos. No todos, no todos, ¿ya? Para los hidruros volátiles hay un grupo determinado, ¿ya? Esto. Ya, para los hidruros volátiles tenemos solamente dos grupos. ¿Qué grupos? Los nitrogenoides, voy a poner así, los nitrogenoides y los carbonoides. ¿Ya? Solamente dos grupos, los nitrogenoides y los carbonoides. En cambio, tenemos otro grupo, los no metales, no metal, más hidrógeno, el resultado va a ser los haluros de hidrógeno. Los haluros de hidrógeno. En estos participan los otros, los anfígenos, los halógenos, ¿no? Y el cianuro, ¿no? Los halógenos, los anfígenos y el cianuro, ¿sí? ¿No? El cianuro. Entonces, participan. Se parecen, chicos, se parecen. El primer, con el de abajo se parecen, ¿no? Pero la diferencia es, sobre todo aquí, no metal más hidrógeno. Uf, el de abajo, no metal más hidrógeno. También se parece, o sea, al final, ¿qué? Ya, claro, el no metal más hidrógeno, haluros de hidrógeno, porque están con los halógenos, los anfígenos y el cianuro. Forman haluros de hidrógeno. En cambio, los nitrogenoides, carbonoides, van a formar los hidruros volátiles. ¿Listo? Y si estos haluros de hidrógeno se combinan con el agua, entonces van a formar los ácidos hidrácidos. ¿No? La combinación con el agua forman los ácidos hidrácidos. ¿No? Disuelto en agua se forman los ácidos hidrácidos. Tenemos esos cuatro grupos entonces para poder
de pronto identificado. Vamos a hacer algunos ejemplos para cerrar el tema de hoy. ¿Ya? Tenemos entonces, identificando, ¿no? Algunas características. Tenemos una para la notación. Para la notación. Entonces, tenemos dos formas de la notación. ¿Cuáles son? Una es en ecuación y otra es en fórmula. Una es en ecuación y otra en fórmula, ¿no? Entonces, vamos a hacer de las dos maneras. A ver. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, veamos el litio. Vamos a hacer el primer grupo, este primer grupo, metal más hidrógeno y duro metal. ¿Ya? Vamos a hacer el primer caso, el primer grupo, hiduros metálicos, ¿no? Vamos a hacer de esta manera. Hidruros más hidrógeno. Entonces, litio, el litio, ¿cuál es la valencia que tiene el litio? 1 positivo, ¿no? Esa es su valencia. Entonces, teniendo esa idea, digo, cuando estemos en forma directa, ecuación directa, la fórmula directa, digo, anotamos litio y al ladito el hidrógeno, ¿ya? Al hacer esto, siempre tomen en cuenta esto, chicos, ya, siempre. El litio, ¿qué valencia tiene? Positivo. El hidrógeno, ¿cuál va a ser su valencia? Hemos dicho anteriormente, el hidrógeno va a tener valencia negativa. Cuando es el metal más hidrógeno, va a tener su valencia negativa. Entonces aquí el hidrógeno tiene su valencia negativa. Y voy a hacer esto. El litio, su valencia positiva, 1 más. El litio, su valencia negativa, 1 menos. El 1, ¿dónde baja? ¿Dónde va? Porque no se puede quedar ahí. Baja como subíndice en el litio. Este más 1 de litio, ¿dónde va? Baja como subíndice en el hidrógeno. Y como son números unos, los unos hemos quedado que no se anotan, se sobreentiende, entonces no los anotamos, ¿ya? Y borramos todo eso y también borramos las valencias, ¿ya? No vamos a anotar las valencias, no se anotan arriba las valencias. Y estamos asumiendo que debajo está el 1 y aquí el 1. Ya estamos asumiendo, estamos pensando, estamos viendo eso, pero hemos dicho que no se anota los números, ¿ya? La ecuación. Y listo, se queda ahí, sin los números. Borramos eso para no confundir. Luego tenemos esto en la forma directa. En la ecuación, yo más hidrógeno, flecha o igual, y ponemos litio, hidrógeno, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no? Litio se pone a un lado, hidrógeno al otro lado, baja como subíndice, hemos copiado sus nombres y sus símbolos y para de contar. Luego tenemos otro caso, ¿no? Tenemos otro caso. Por ejemplo, el calcio. Vamos a ver, el calcio. ¿Qué valencia tiene el calcio? El calcio tiene su valencia 2 positivo, ¿no? Entonces, el calcio. Ponemos ahí. Primero, a ver, calcio y al ladito el hidrógeno. ¿No? Calcio e hidrógeno. Ahora, resulta que el calcio estamos identificando con su valencia 2 positivo. Ponemos 2 positivo, ¿no? El hidrógeno, su valencia 1 negativo. 1 negativo. ¿Dónde va el 1? Baja como subíndice al calcio. ¿Dónde va el 2? Baja como subíndice al hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene 2, el calcio 1. ¿El 1 se anota? No, no se anota. ¿El 2 se anota? Sí, se anota. El 2 no puede obviarse. El 2 sí se anota. Entonces, los debemos anotar y digo, ¿ya? Calcio 1, hidrógeno 2. Y pongo el número 2. Y listo. ¿Ya? Voy a la ecuación. La ecuación, calcio más hidrógeno. Igual a flecha y digo, calcio y al ladito hidrógeno. Y la misma operación. ¿Qué valor, qué valencia tiene el calcio? ¿Cuál es la valencia del calcio? ¿Cuál va a ser la valencia del calcio? El calcio tiene valencia 2. El hidrógeno, menos 1. Baja del calcio, y el calcio, su valencia era 2.
segundo, sí, del calcio, que era su valencia 2 positivo, baja como subíndice donde el hidrógeno. Baja como subíndice, ¿ya? Y el hidrógeno tiene valencia 1 menos. Ese baja como subíndice no se anota. Entonces tenemos aquí que el hidrógeno tiene como subíndice 2 y listo, ¿no? Ahora, aquí la facilidad, chicos, si ustedes logran hacer de forma directa la fórmula del compuesto, entonces en la ecuación no duden en hacer lo siguiente, ¿ya? Ponen calcio más hidrógeno igual o flecha, ahí de pronto me he olvidado de la fórmula y demás, o sea, no importa, miren, ya tienen el resultado previo, simplemente copiar ese resultado que ya han obtenido, es copiarlo al final de la ecuación. Es simplemente copiarlo. Lo hemos copiado y para de contar. No tenemos ninguna otra operación más que realizar, ¿ya? Entonces, esas son, digamos, algunas de las formas que tenemos. Otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Vamos terminando con esto. El hierro, el hierro. El hierro tiene dos valencias. Una de sus valencias es 2 positivo y la otra valencia del hierro, es 2 o 3 positivo. ¿Ya? 2 o 3 positivo. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo la ecuación directa? Digo, hierro, hidrógeno, hierro, hidrógeno, ¿ya? Hierro, hidrógeno, hierro, hidrógeno. ¿Qué valencia tiene el hierro? ¿Cuál es la valencia del hierro? Está ahí, ¿no? Su valencia es 2, entonces pongo aquí 2 positivo. ¿Cuál es la valencia del hidrógeno? Es 1 negativo, ¿ya? El 1 baja como subíndice al hierro, entonces ya como que el 1 no noto, se sobreentiende. En cambio, el 2 de hierro baja como subíndice. Ah, eso sí tengo que anotar, no puedo obviar. Se tiene que anotar necesariamente el valor de esa valencia. Pero ya no se baja las valencias, el símbolo, el signo, nada, solamente el número. Entonces, después del hidrógeno, colocaré el número 2. ¿Ya? Colocaré el número 2. Voy abajo. Y abajo digo lo mismo, hierro, hidrógeno. En el hidrógeno, su valencia es 1. El 1 del hidrógeno, ¿dónde va? Baja como subíndice en el hierro, el 1. Pero no escribo el 1. El hierro, ¿qué valencia tiene el hierro? 3 positivo. 3 positivo. ¿Dónde va ese 3 positivo? Si lo pongo aquí, 3 positivo. ¿Dónde va ese 3 positivo? Ese 3 baja como subíndice al hidrógeno. No baja como subíndice al hidrógeno. Entonces, cambio esto y digo, ¿no? El 3 que tenía el hierro, baja como subíndice, lo anoto y listo. Esa no me o esa no es. Yo les recuerdo, ¿no? ¿Qué hago? Anoto yo más y no, flecha o igual, ¿ya? Pero, y lo, que es el mismo resultado. Listo. No, no hay por dónde perderse. ¿Ya? En el siguiente ejemplo, de la misma manera. Hierro más hidrógeno, hierro más hidrógeno, que tengo igual, en este, aquí me he olvidado el hierro y valencias, no sé, tanto enredo, listo. Como ya hice anteriormente esto, tengo que estar seguro de que esto es lo correcto. Como ya hice anteriormente, agarro y lo copio. Y listo. Y pare de contar.
Pare de contar eso. ¿Listo? Ahí entonces cerramos esa nomenclatura, nomenclatura, nomenclatura. La nomenclatura no es tan difícil, es también fácil, ¿no? Entonces, nomenclaturas que hemos ido revisando. La nomenclatura, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ya? Acerca de la nomenclatura. ¿Ya? Vamos a poner aquí el compuesto, aquí la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura UPAC. ¿Ya? Nomenclatura stock, UPAC y tradicional. Entonces, hacemos los compuestos directamente. ¿Sí? Número este, ¿cuál es su nombre? Vamos a poner ahí. Luego el segundo que es calcio. Copiamos y finalmente estos dos últimos. ¿Ya? Entonces, para la nomenclatura tradicional, no nos olvidemos, siempre en este tipo de nomenclaturas vamos a usar oso o i si tiene dos valencias. Si tiene una sola valencia, entonces no utilizamos esa palabra, ¿no? Entonces empezamos. Su número va a empezar como eh, hidruro, hidruro, de litio. Una hidruro de litio, ¿no? Hidruro que corresponde a este tipo de grupo de compuestos, de, porque tiene una sola valencia, y litio. Litio porque es el elemento metálico. El siguiente, de la misma manera. Hidruro, hidruro de calcio. Hidruro de calcio, ¿no? Hidruro de calcio. No, no ponerle cálcico, calcioso, nada. Hidruro de calcio, nada. ¿Por qué? Porque el calcio tiene una sola valencia. En el hierro tiene dos valencias. Para la menor valencia se utilizará mayor valencia igual. Entonces ponemos hidro, hidro, oso. ¿Por qué oso? Porque eh, es la menor valencia.
Oso es la menor valencia, ¿no? Y anteriormente hemos hecho, fíjense, hierro tiene valencia 2, 3. Para la menor valencia, forma este compuesto, hierro, hidrógeno 2, aquí hierro, hidrógeno 2. Entonces uno va a ser hidruro ferroso. Con la mayor valencia, hidruro ferro, la tenemos hipo, que es la mayor valencia. En los últimos no se ha colocado la palabra de, no se coloca la palabra de, ¿ya? En cambio, en los anteriores, como tienen una sola valencia, sí se pone la palabra de nomenclatura, la nomenclatura stock. Se parece mucho, 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 mucho a la nomenclatura tradicional, solo que aquí estamos números romanos, ¿ya? Empezamos, dice, y romanos 1, nada más. El número romano del elemento metálico. El elemento metálico, ¿ya? Dentro de calcio. Porque el calcio, la valencia del calcio es 2. Por eso el número romano 2. ¿Ya? Luego, en el siguiente caso, la palabra también. Hidruro de hierro, entre paréntesis, su valencia 2. El hierro está con su valencia 2. ¿Ya? Hidruro de hierro 2. Y finalmente, hidruro de hierro 3. Su valencia 3 en números romanos. Ahora aquí, algo que no utilizamos la palabra de, utilizando la palabra de, un momento. En la nomenclatura stock, en la nomenclatura se utiliza la palabra de. En todos se utiliza la palabra de. ¿Ya? ¿Sí? Se utiliza la palabra de, de todos se utiliza la palabra. En la nomenclatura stock. ¿Ya? En esa nomenclatura. Pero si es nomenclatura tradicional, no podemos cometer ese error. En esa nomenclatura no se utiliza la palabra de en todos. Solo se utiliza en los que tienen una sola valencia. Si tienen dos valencias, ya no se utiliza de. Se utiliza oso o ico. ¿Ya? Eso en la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura stock, esas son sus características. Terminamos con la nomenclatura UPAC. En la UPAC utilizamos prefijos mono, di, ti, tetra y demás, ¿no? Aquí, por ejemplo, el hidrógeno es solamente uno, el litio también uno, entonces vamos y se parece a la nomenclatura tradicional. Decimos hidro de litio. Listo. Nada más. Nada más. En el siguiente caso hay dos hidrógenos. Dos hidrógenos. Para decir dos hidrógenos ponemos el prefijo di. Dihiduro de calcio. Dihiduro, ya utilizamos esos prefijos. Dihiduro de calcio. En la siguiente nomenclatura. Dihiduro. ¿Por qué di? Porque hay dos hidrógenos. En la siguiente nomenclatura hay también dos hidrógenos. Y continuamos. Y, de, y finalmente el 3 ponemos tri, porque es prefijo
para 3 hidruro de hierro. Iris. Hidruro de. Pues entonces tenemos las nomenclaturas, tenemos cómo se forman los compuestos, equivalencias, trasladar las valencias donde correspondan en los índices respectivos. Ya, entonces para la siguiente semana, por favor, para la siguiente semana de la cartilla necesitamos resolver estos ejercicios, ¿ya? Necesitamos resolver estos ejercicios que están en la página 350, ¿ya? Para la siguiente semana. Página 350. Nomenclatura tradicional y nomenclatura sistemática o UPAD de 1, 2, 3, 4, de todos, ¿ya? Que están en la página 350. En el cuaderno le ponen ejercicio número, los datos activos, porque solo van a entregar, y colocan los ecuaciones solamente, ¿listo? Si es de la misma manera o ya en el